Pues muy buenas noches, apreciables colegas y amigos. Esta noche nos reunimos a celebrar el 15º aniversario del Hospital Ángeles Puebla. Para este momento festivo hemos planeado la organización de un simposio que nos permita hacer una introversión, una reflexión sobre la fragilidad de nuestra propia naturaleza humana frente a la enfermedad. Los médicos nos preparamos para enfrentar la enfermedad y tenemos fama de ser malos pacientes, tal vez por conocer el proceso de la enfermedad, su evolución natural y sus complicaciones. Enfrentamos, como cualquier otro ser humano, la ansiedad, la angustia y el miedo. Como médicos, abordamos con estrategias o algoritmos el diagnóstico y una vez definido, planeamos la forma de tratamiento buscando curar o al menos paliar las dolencias de nuestros enfermos. Pero cuando nos toca convertirnos en pacientes, ¿qué nos ocurre? ¿Somos realmente pacientes? Es obvio que experimentamos mayores temores o dudas. Durante nuestro ejercicio profesional y dependiendo de nuestra especialidad, nos enfrentamos a la muerte. Ese desenlace que en estos tiempos de pandemia hemos experimentado de una manera muy aguda. El enfrentarse a una enfermedad grave ha llevado a algunos médicos a estudiar un fenómeno peculiar que le ocurre a aquellas personas que tienen una vivencia cercana a la muerte y que registran como un túnel con una luz al final. El doctor Bruce Greyson, psiquiatra norteamericano, agnóstico, escribió el libro Vida después de la muerte, en donde recopila con lujo de detalles las experiencias con pacientes que han afrontado el umbral de la muerte. Los pacientes narran experiencias muy similares. El doctor Guillermo Ruiz Argüelles es un gran médico hematólogo poblano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y del Royal College of Medicine de Londres, alumno distinguido de la Mayo Clinic y uno de los hematólogos más connotados de América Latina, experto en trasplantes de médula ósea y a quien todos los aquí presentes conocemos como un hombre de ciencia con una producción científica muy vasta. Él tuvo una experiencia de este tipo al estar al borde de la muerte por un accidente. Guillermo Ruiz ha publicado su experiencia en donde nos narra esta vivencia que bien pudo ser otra de las compiladas por el doctor Greyson. Muchos otros médicos han escrito también sobre lo que significa estar del otro lado, en el papel de paciente. Esta vivencia de la enfermedad como médico suele muchas veces ser más difícil, pero si hay un médico especialista que conoce la complejidad de la enfermedad, es el patólogo, que analiza los tejidos, que ve de manera muy íntima los procesos morbosos, que realiza los estudios post-mortem y conoce los mecanismos de la enfermedad, sus consecuencias e incluso los efectos adversos del tratamiento. La doctora Cecilia Ridaura Sanz es una reconocida patóloga mexicana con una brillante trayectoria académica en el Instituto Nacional de Pediatría, profesora de muchas generaciones de patólogos y sin duda una de las patólogas más distinguidas de México y América Latina, a la que yo considero una de las damas de la patología. Ceci Ridaura aceptó participar esta noche narrando su propia experiencia de enfermedad y sin duda una patóloga ejemplar nos dejará una reflexión única. Durante esta pandemia, México ha sido uno de los países que más pérdidas ha tenido en el personal médico y paramédico. Muchos de nosotros hemos perdido colegas y amigos. En nuestros hospitales hemos vivido situaciones dramáticas. El doctor Wilfredo Martínez es un cardiólogo, un querido colega del Hospital Ángeles Puebla, distinguido cardiólogo, profesor universitario, y fue uno de los primeros colegas que tuvo una infección grave por SARS-CoV-2 en nuestro hospital. Esto lo llevó a una situación de extrema gravedad y nos tuvo muy preocupados. Willy, como le llamamos en el hospital, es un superviviente de esta pandemia y aceptó compartir esta experiencia que nos mantuvo en zozobra. Cambiar de médico a paciente en una situación de gravedad o de vida o muerte cambia la percepción de la propia vida, nos convierte en seres tal vez más humanos, situación que nos permite después ya no ver al paciente como el caso de una enfermedad, sino como otro ser humano, necesitado de atención y comprensión. El psiquiatra Viktor Frankl
Sobreviviente de un campo de concentración nazi, ayudó a otros a través de su creación, la logoterapia, un enfoque terapéutico para ayudar a las personas a encontrar su propio propósito de vida. Escribió esto en profundidad en su libro El hombre en busca de sentido, el arquetipo del sanador herido. Este es un término que acuñó el psiquiatra suizo Carl Jung. Los sanadores heridos a menudo son intuitivos y perspicaces. Al compartir sus historias pueden ayudar a inspirar a otros. Jung propuso que los terapeutas que habían sido heridos pueden proporcionar a sus pacientes una empatía, paciencia y aceptación más profundas. De hecho, son nuestras propias heridas y el dolor lo que nos proporciona el poder de sanar a los demás. Ya seamos un sanador o no, para poder escuchar las historias de otras personas o de nuestros pacientes, debemos ser capaces de ser conscientes de nosotros mismos y aprender a escuchar profundamente e incluso nuestras propias historias. Alberto Palacios Boix es un médico psicoterapeuta, reconocido inmunólogo, reumatólogo, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición, Salvador Subirán, en donde tuve la oportunidad de conocerlo, y a la Universidad de Londres hizo posgrado, hizo su maestría. También tiene estudios de filosofía y letras por la Universidad de Barcelona. Desde 1990 se ha dedicado a la investigación, a la docencia y a la práctica clínica, además de su vocación literaria. Espectros íntimos es su quinto libro de divulgación cultural y científica. Él nos hablará del sanador herido. Muchas gracias a los profesores por su presencia, por aceptar participar en este simposio y a todos los asistentes, tanto presentes como en forma virtual. Disfrutemos este simposio y de esta fraternal convivencia. Muchas gracias. Guillermo. Gracias. Eso le iba a decir. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer muy cumplidamente la invitación generosa que me hizo la mesa directiva del Hospital Ángeles de Puebla, en particular el doctor Sergio Sánchez Sosa, con quien me une una amistad de muchísimos años. Entonces, él me pidió que hablara yo. ¿Quiere pasar la primera diapositiva, por favor? Él me pidió que hablara yo sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y él se refirió fundamentalmente, a ver, si pone usted la diapositiva. Bueno, les voy a hablar entonces de dos experiencias cercanas a la muerte en realidad, con diferencia de algunos años. La primera la tuve en noviembre de 2017, hace ya casi 5 años. ¿Puedo cambiar las diapositivas desde aquí? Si me dan chance. Eso. Que fue una fractura de la vértebra atlas el 7 de noviembre de 2017 y después tuve una forma grave de COVID el 29 de julio de 2020. Miren, el Hospital de Nutrición ha sido para mí muy importante en mi vida académica. Yo estuve ahí entre 77 y 82, cuando tenía todavía aspecto pues como de hospital, porque ahora ya más bien parece como discoteca. Pero bueno, entonces estuve ahí en esos 5 años y ahí tuve amigos muy queridos, como dos que aparecen ahí, que son el doctor Rogelio Pérez Padilla, compañero mío de generación, y el doctor Samuel Ponce de León. Estos dos personajes juegan un papel muy importante en las experiencias cercanas a la muerte que le voy a señalar. La primera se gestó aquí en la UNAM. El 16 de noviembre de 2017, el Programa Universitario de Investigación en Salud
me concedió el premio Aida Weiss, y para agradecer eso me pidió Samuel Ponce de León que diera yo algunas palabras. Entonces esto fue noviembre 16 de 2017. Samuel era y sigue siendo el coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Entonces este premio es el premio Aida Weiss en la categoría de trayectoria científica. Al día siguiente de ese premio, como a las 6:30 de la mañana, iba yo saliendo de una parte de mi casa hacia un sitio en donde hago algo de gimnasia, y por intentar abrir esa puerta, me agaché y como tomo medicamentos bloqueadores adrenérgicos, me caí y me rompí el cuello. Sentí que algo me había pasado y le pedí a mi esposa que me llevara a la Clínica Ruiz, en donde me hicieron una tomografía axial computada de cuello, y ahí pueden ver ustedes cómo está el atlas totalmente roto. Hay fragmentos libres ahí del atlas. Fíjense cómo se desprendió ahí un pedazo del atlas por la caída que tuve dando la vuelta sobre el cuello. Y de ahí me llevaron al Hospital Ángeles, de aquí de Puebla, que ahora cumple su 15 aniversario, en donde me hicieron estudios adicionales que demostraron que sí, el atlas estaba totalmente destruido en su arco, el arco anterior separado del resto del cuerpo del atlas. Ahí está, ven ustedes, un pedazo libre del atlas que pues era como una espada de Damocles, porque si eso se mete al canal raquídeo y empuja el bulbo raquídeo, pues ya pueden ustedes imaginar lo que pasa. Entonces, con motivo de la asesoría de los 3 médicos de mi familia, mi hijo, mi padre y mi hermano, que entonces vivía, esta foto fue tomada el día que Guillermo ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Entonces ellos me recomendaron, específicamente Guillermo, el médico, el hijo mayor de nosotros, me recomendó que nos fuéramos a buscar atención médica porque estaba complicado trasladarme. Entonces, quién sabe cómo le hizo Guillermo, que consiguió un helicóptero, y en un helicóptero me llevaron del Hospital Ángeles de Puebla. Ahí está, vean ustedes esa fotografía. Voy en la camilla, atrás se ve el Popocatépetl, en el helicóptero que me trasladó a Médica Sur, y ahí en Médica Sur, el doctor Ramiro del Valle, neurocirujano, me dijo que me tenía que operar, y me operó. Entonces me puso ahí ese tornillo que ustedes pueden ver, y así quedé, y así sigo estando. Afortunadamente se me consolidó la fractura. Alguien me vaticinó que iba yo a tener mucho dolor, pero afortunadamente no fue así. Entonces, fue una cirugía abierta, me tuvieron que poner opiáceos porque yo manifestaba mucho dolor. Me intentaron extubar 5 veces y estuve en total 12 días intubado en la unidad de terapia intensiva, y finalmente me salí del hospital a la mala. Pedí una alta voluntaria y me salí. Cuando me recuperé, cuando estaba yo recuperando, que volvía yo a recuperar la conciencia, me pusieron un concierto de Billy Joel que escuché seguramente más de 55 veces, ¿verdad? Y una de las piezas que identifican a este cantante, como ustedes saben, es el Piano Man de Billy Joel, que ahora no sé de memoria. Entonces, mal todavía, sin estar suficientemente bien como para ser dado de alta, me fui a mi casa. Esta es la puerta de mi casa, y ahí me terminé de recuperar y afortunadamente me fue muy bien. Cuando me recuperé, tuve un deseo imperioso de escribir algo, y escribí esta cosita que se llama Una experiencia cercana a la muerte, en la que en esas fechas había yo leído una cosa de Beto Palacios, que está aquí presente. Uno se puede morir en cualquier momento, me dijo, y no volver jamás a la tierra que te vio nacer. Eso la verdad es que lo viví cuando estuve ahí intubado, inconsciente. Bien, esa fue una de las experiencias. La otra experiencia se la debo a este compañero de nuestras vidas en los últimos años, que ha hecho cosas tremendas. Acababa yo de escribir este ensayito de Rajarse bajo la presión, un poco criticando a los médicos jóvenes que se negaban a ver a pacientes con COVID
argumentando que se iban a infectar y que se iban a poner malitos, en fin. Entonces, yo estaba escribiendo eso de rajarse bajo la presión, parodiando un comercial de un reloj muy famoso que no se raja cuando lo mete uno muy profundo en el agua. Entonces, me infecté de COVID de un paciente con toda seguridad. No había todavía vacunas, no me había yo vacunado. Tuve 70% de afección pulmonar con una hipoxemia grave, una ferritina muy alta, dímeros D también muy altos y la interleuquina 6 alta. Me puse plasma convaleciente. Estaba yo haciendo entonces un estudio con plasma convaleciente aquí en Puebla. Tratamos a varios pacientes, entre otros al doctor Willy, que está aquí presente. Yo también me puse en mi casa, en contra de lo que dicen las reglas de salubridad, me puse plasma convaleciente en mi casa. Así estaba mi tomografía, vean ustedes, estuvo bastante feo el daño pulmonar y me puse el plasma convaleciente para recuperarme. Yo tengo la sensación de que el haberme puesto el plasma convaleciente fue un factor muy importante en la recuperación que finalmente tuve. Después, por razones extrañas, Salubridad dijo que ya no podíamos seguir usando plasma de convalecientes y lo dejamos de hacer, pero tuvimos todo el chance de publicar esta experiencia en un estudio piloto. Entonces, yo les decía en el artículo ese de rajarse bajo la presión que uno como médico se tiene que morir con las botas puestas, ¿verdad? Como decía Errol Flynn en la película esta de se murieron con las botas puestas, ¿verdad? Si como médico te mueres por algo que te pasa trabajando, pues bien, no estando huyendo de cosas como el COVID y demás. Entonces, publiqué esta que se llama Con mis botas puestas. Entonces, vean ustedes, 2 experiencias cercanas a la muerte. Fractura del Atlas me la pasé en el hospital, intubado y muy mal, y el COVID grave me lo pasé en casa. Yo creo que la diferencia fundamental de la evolución que tuve fue que no me fui al hospital la segunda ocasión. Claro, yo no podía resolver la fractura fuera del hospital. Me pusieron opiáceos para calmar el dolor. Tuve alucinaciones espantosas y vi en varias ocasiones un túnel oscuro y al final del túnel una luz. Y curiosamente, a medida que iba yo avanzando sobre el túnel, varios familiares se acercaban a mí, entre ellos una de mis nietas, la más grande. Y desde luego que lo que pasó ahí cuando estaba pasando eso es que estaba yo teniendo un cerebro moribundo. ¿Y por qué estaba moribundo mi cerebro? Intoxicado por opiáceos. Esto no lo hizo la fractura ni la cirugía. Lo hizo lo que me pusieron para que yo no me quejara de dolor durante mi estancia ahí. Entonces era el túnel, va saliendo ahí, a los lados van saliendo salidas laterales de miembros de la familia, y sí, definitivamente lo vi. Y esto fue consecuencia, repito, del cerebro que se está muriendo, ¿verdad? Ya hay actualmente unos estudios de imagen que permiten saber cuándo un cerebro se está muriendo. Afortunadamente a mí no me los hicieron. Y luego también hay un estudio interesante que me parece muy pertinente, que el control postoperatorio, pero sin narcóticos. Los narcóticos son una cosa espantosa. Yo nunca los había utilizado. Me los pusieron ahí y ahí fue donde realmente me sentí muy mal. Entonces, la atención domiciliaria, la asistencia de mi familia y las sugerencias de expertos, el empleo de esteroides, ivermectina que me dio Samuel Ponce de León cuando se pensaba que era útil, ahora ya sabemos que no. Todo esto me causaron ataques de pánico por los esteroides y la hipoxemia y demás. Fue una experiencia muy desagradable. Entonces me trataron a distancia. Otra vez mis cuates, Rogelio Pérez Padilla, que es neumólogo, él fue el director del INER hace algún tiempo, y Samuel Ponce de León, que es infectólogo, y entre ellos dos me dirigieron para que yo me tratara en Puebla. Y afortunadamente este es Pérez Padilla, compañero mío de generación, y Samuel Ponce de León. Pero en Puebla, en mi casa, quienes me curaron pues fueron mis familiares, mi esposa y mis 3 hijos, ¿verdad? Guillermo, Manolo y Rodrigo, que tomaron decisiones. Entonces,
un poco reflexionando cuáles son las consecuencias de estas dos experiencias cercanas a la muerte. Creo que tengo más capacidad de entender a los pacientes desde que me pasó esto. Se me hizo muy importante mejorar la calidad de la vida familiar, tener más paz mental, bajarle al trabajo. Yo veía muchos pacientes y dije, ahora voy a ver la mitad. Y esto me lo dijeron mis hijos: papá, ahora que te recuperes tienes que ver menos pacientes, menos angustia, porque hay menos pacientes, menos competitividad, esto es una cosa muy importante, y menos ahorros. Ya está uno en la época de la vida en la que los ahorros hay que gastarlos, si no otros los van a disfrutar. Entonces aquí están, vean ustedes, una niña a la que le acabo de trasplantar la médula ósea con su mamá. Más empatía con los pacientes, sí creo que la he desarrollado. Más interacción con mi familia, aquí están mis 3 hijos, sus esposas y mis 7 nietos, 3 hombres y 4 mujercitas. Más viajes, más salidas, más actividad con los amigos, más interacción con mi esposa. Hace poco hubo esta ceremonia en el Royal College of Physicians a la que tuve que ir, entonces pude haber estado un día, pero dije, no, me voy a quedar una semana. ¿Por qué tan rápido hacer todo esto, verdad? Antes no lo había pensado. Y también, desde luego, disfrutar de cosas que antes no disfrutaba uno, o que por lo menos consideraba que debía uno posponer. Entonces, las consecuencias de estas experiencias son muchas. Agradecimiento a todos aquellos quienes participaron en que yo me pudiera recuperar, a mis amigos médicos, al doctor que me operó, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, los médicos que me vieron aquí en Puebla, que me quitaron el dolor antes de irme. Arrepentimiento, sí, ¿por qué? Pues por no haber dedicado tal vez más tiempo a la familia. Llega este sentimiento, oportunidad para hacer cosas que antes no me daba o que consideraba yo que todavía no merecía yo. Conciencia específicamente de las interacciones de los médicos con los pacientes, de la necesidad de tener más comunicación y más empatía con los pacientes. Y desde luego, pues agradecimiento para mi esposa, que fue la que me arregló. Cuando yo estuve internado 2 semanas en Médica Sur, intubado y demás, cada 2, 3 días el terapista iba a ver a mi esposa, que estaba ahí siempre, y decía, oye, vamos a tener que volver a intubar a su marido. Pues sí, si usted dice que ya no lo intubamos y lo dejamos morir. Ella siempre dijo que sí, me siguieran intubando, y gracias a ella fue que pude salir adelante. Bien, hasta aquí estas consideraciones. Y termino con esta frase de Borges: quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis propias opiniones. Esta es una foto reciente de mi familia, están ahí mi esposa, mis hijos, mis nietos, familiares de mi esposa, mi padre, que tiene actualmente 98 años, a quienes les dedico esta charla, porque estoy seguro que sin el apoyo de todos ellos no podría yo estar aquí diciéndoles estas cosas. Agradezco una vez más al Hospital Ángeles de Puebla, a su directora, la doctora Elizabeth Castro, al doctor Sergio Sánchez Sosa, su invitación, y a todos los aquí presentes. Les aprecio mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Ridaura. Me da mucho gusto convivir esta noche con todos ustedes.
Yo también quiero empezar esto agradeciendo a Sergio Sánchez la invitación que me hizo para participar en este interesante simposio y felicitar al Hospital Ángeles de Puebla por su 15º aniversario. Antes que nada, quiero, además de el agradecimiento, señalarles algunas consideraciones que justifican el título de la plática que pusieron como reflexiones después de 3 neoplasias. Y este es un resumen de las 3 neoplasias a las que se refiere el programa. El primer caso fue un adenocarcinoma de estómago. Fue en el 88, hace más de 30 años. El síntoma principal era un dolor epigástrico. La forma de hacer el diagnóstico fue con una endoscopía y una toma de biopsia de una lesión ulcerada en el estómago. El tratamiento fue una resección parcial del estómago, una gastrectomía parcial, y el resultado es que me curaron. El segundo caso ocurrió después, en el 2003. En este caso fue algo también interesante porque fue un adenocarcinoma de mama. Era un tumor más periférico, tenía una histología peculiar, totalmente asintomático. El método de diagnóstico fue de una mastografía electiva. El tratamiento fue extirpar el nódulo maligno. Me hicieron obviamente una biopsia. Sin embargo, dadas las características de este tumor, a pesar de que era localizado, se decidió que debía de prevenirse el que hubiera una enfermedad sistémica y por lo tanto recibí quimioterapia y radioterapia. Después de una vigilancia muy estrecha, me dieron de alta y estoy curada. El tercer caso es más reciente, desde el 2019. Se inició también con un dolor en la cara posterior del tórax después de que me golpeé con un resbalón y me pegué en la parte posterior del tórax, sin demasiado problema, no fue nada dramático. Y persistió el dolor por un tiempo. El diagnóstico se hizo a través de una radiografía simple de tórax, después una tomografía axial computada. Me tuvieron que operar, me quitaron el lóbulo inferior del pulmón derecho por la presencia de una masa bien localizada, periférica. El estudio histopatológico fue de un carcinoma pleomórfico. Yo soy patólogo y no he visto las células malignas que forman parte de mi cuerpo. No sé por qué, pero me dijeron que ese tumor, el último, el de pulmón, se veía muy feo. No sé si se veía muy feo, pero desde luego tenía marcadores de malignidad y era un tumor que no presentaba ninguno de los datos que señalan un buen pronóstico, a pesar de que había sido resecado completamente. Por lo tanto, tuve tratamiento primero con quimioterapia, después con inmunoterapia, 30 sesiones de radioterapia y actualmente estoy en vigilancia
Ya llevo varios estudios en donde no hay ningún dato de recaída y espero que este sea mi tercer éxito. ¿Qué características comunes podemos ver en estos tumores? Ninguno de ellos tiene marcadores genéticos. Ninguno de ellos tiene factores de riesgo conocidos. No comparten los factores de riesgo. El diagnóstico, en los 3 casos, fue accidental y fortuito. La etapa clínica, por lo tanto, fue de una lesión muy temprana. En los 3 casos, aparecieron personajes que fueron inductores y a los que les debo la vida. Y fui atendida en hospitales por grupos médicos de excelencia. Tengo que confesar que esta plática ha sido de las más difíciles de mi vida profesional. Sin embargo, la he disfrutado. Y la he disfrutado porque me ha dado la oportunidad de volver a recordar, más bien de revivir muchas situaciones y muchas anécdotas que ya casi había olvidado. Pero me ha dado además la oportunidad de agradecer públicamente, oficialmente, a los médicos que me han salvado la vida y a mi familia. Y también a mis 2 hijas, las mayores, la Ceci y la Nena, que me apoyaron y me acompañaron y ahora están presentes una vez más a mi lado, ¿no? Durante todo este tiempo y particularmente en los tiempos difíciles. Así que han sido muchas coincidencias, por lo tanto agradezco una vez más la oportunidad de estar aquí. Como les dije en los 3 casos, bueno, antes de esto, quiero decir que para tener una segunda neoplasia, es requisito indispensable haber sobrevivido a la primera. Y yo he sobrevivido a 2 neoplasias malignas. Y por eso estoy hoy aquí con ustedes. Pero quiero presentarles a los personajes que fueron los que me ayudaron desde el principio y fueron los que motivaron que tuviera un diagnóstico oportuno. El primer caso, se lo debo mi vida a este personaje. Este es Óscar Larraza. Es el orgullo de la patología mexicana. Además, un hombre y una persona increíble. Un amigo entrañable. Todos lo admiran, todas las personas que lo han conocido lo admiran y lo respetan y lo quieren. Y además, entre sus muchas otras cualidades, era poblano de corazón. Aquí lo vemos en la primera fotografía con el maestro Ruy Pérez Tamayo, que fue maestro de todos nosotros. En la fotografía del medio es un Óscar sonriente, como siempre, optimista, propositivo, encantador. Y en la última fotografía, una de sus muchas aficiones, la fotografía. Pues bien, en ese tiempo, en el 88, en 1988, él era el patólogo del Hospital de Pemex del Sur. Y frecuentemente comíamos juntos y los 2 padecíamos de una gastritis péptica que nos limitaba nuestros tragos y nuestras comidas. Y un día en una de estas reuniones lo vi muy contento tomándose un martini que era su bebida favorita. Entonces le dije que cómo era posible que estuviera haciendo esa irreverencia cuando todo el mundo sabía que él estaba enfermo por una gastritis péptica. Y me dijo, no, es que en mi hospital ahora están haciendo un estudio de investigación clínica probando un medicamento. Yo ingresé a ese grupo de estudio y me curaron.
y por lo tanto te propongo que te incorpores a ese estudio. Ese es el hospital y este es Oscar. El medicamento que estaban probando no era necesariamente ranitidina. De hecho, como era ciego y yo era uno de los propósitos, pues no sabía cuál era el medicamento. Pero consistía en una endoscopía inicial que documentaba la lesión, después 4 semanas del medicamento a probar y después otra endoscopía de control. A mí eso de las endoscopías no me hacía mucho plan, pero me dijo, no hombre, no, los endoscopistas del hospital de Pemex, son encantadores, te sedan, no sientes nada y realmente merece la pena. Así que me convenció, entré al protocolo, cumplí la primera endoscopía y en efecto no sentí nada, estuvo todo muy bien. Me tomé las medicinas durante las 4 semanas exigidas. Nada más que en la endoscopía de control habían visto inicialmente una úlcera gástrica y ahora, en lugar de haber desaparecido, esta úlcera había aumentado de tamaño. Tomaron bordes, biopsias de los bordes de la lesión y era un adenocarcinoma superficial, en ese momento aparentemente limitado a la mucosa. En aquel tiempo, el mejor lugar para tratar el cáncer era el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Seguro. Y por lo tanto acudí a ese centro. Ahí también encontré gente maravillosa. El doctor Kraus, Luis Kraus, cirujano oncólogo, me reconoció y me dijo, yo creo que este es un carcinoma superficial y por lo tanto voy a hacer una resección parcial del estómago. Y no me dieron quimioterapia, me quitaron parte del estómago. Y ahí también tenemos a su ayudante de ese tiempo. Este es un doctor al que yo quiero mucho. Es paisano de Tampico, estudiamos en la misma escuela y ahora en ese tiempo era uno de los alumnos del doctor Kraus y ahora es un reconocido cirujano oncólogo. El resultado, como ya saben ustedes, fue exitoso y un año después yo ya comía todo lo que quería y prácticamente dejé de pensar en este primer cáncer. El segundo episodio participa este doctor, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Este es el doctor Arnoldo Kraus. Él es formado como médico internista en nutrición, inmunólogo, reumatólogo, escritor, investigador y ha escrito muchos libros. Lo que es más, muchos de sus temas se relacionan mucho con el tema que hoy nos reúne. Es un experto en bioética y lo fui a ver no por estos méritos literarios, de los que soy fan, por supuesto, sino porque tenía un dolor muscular generalizado y en ese tiempo estaba de moda la fibromialgia, todavía sigue de moda, pero en ese tiempo apenas iniciaba. Son de esas enfermedades que el patólogo no ve nada y cuando el patólogo no ve lesión, pocas veces cree en ella, pero tenía dolor y tenía un dolor muscular. Él era un experto en ese tema, me vio y me dijo, no, lo que tienes es una cosa que se llama polimialgia reumática. Esta es una enfermedad misteriosa, nadie sabe de qué se trata. Responde a dosis bajas de esteroides y el único método de diagnóstico es una elevación de la proteína C reactiva. No tiene tampoco traducción histológica. Pero algunos casos se asocian a cáncer y se ha considerado, por lo tanto, que puede ser una enfermedad paraneoplásica. ¿Cuándo te hiciste la última mastografía?, me preguntó. Le dije, ¿yo? Nunca. No, eso no se usa en mi tiempo.
Ah, no, dice. Tienes que hacerte una mastografía de urgencia. Y si no te la haces, no vengas otra vez a mi consultorio. Ante esa amenaza, rápidamente fui a un laboratorio de radiología totalmente asintomática y me tomé la placa y, en efecto, tenía una tumoración en el cuadrante externo de la mama, que ni siquiera, ya sabiendo que la tenía, me la podía tocar. Y apareció otra vez Óscar Larraza. Él entonces ahora era el patólogo de la Clínica Londres, ahora Ángeles también. Y me dijo, ¿te pueden operar en la Clínica Londres? Y entonces me operaron ahí. Y después, en virtud de las características del tumor, fui tratado con quimioterapia con el doctor Sincer, a quien también agradezco enormemente cómo me trató con el cariño y la dedicación. Seguí con la vigilancia, tuve radioterapia, quimioterapia, la extirpación del tumor y también curada. En el último caso, esta es la que está en medio, es la doctora Sara Solórzano. La doctora Sara Solórzano es una radióloga, trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría, es muy amiga mía, y un día coincidimos entrando al instituto, ella venía detrás de mí, y algo me ha de haber visto, porque me preguntó, ¿por qué caminas tan raro? Y yo le dije, no sé, no me había dado cuenta de que caminaba raro, sí, como que está chueca. Ah, le dije, es que hace como un mes me resbalé y me pegué en la parte, en la espalda, y a lo mejor, como me duele, camino mal. Y ya te tomaste una placa, ¿verdad? Por supuesto que no. Ah, no, en ese momento me agarró de la mano y me llevó al gabinete de radiología y me tomó una placa. Esta es. No me dijo nada, pero ahí hay una enorme masa, está en el lóbulo inferior del pulmón derecho, está pegado a las vértebras. Estas son las placas simples. Y luego me hizo una tomografía. La siguiente. Esta es una tomografía en donde las estructuras que se ven son las estructuras del mediastino. Y en la parte inferior y pegado a una vértebra está la masa tumoral grande. Afortunadamente, yo pensaba que esto era un hematoma o una fractura leve de algunas de las costillas. Este es un tumor que está muy bien localizado, no invade los huesos, no invade los tejidos vecinos y por lo tanto era fácilmente resecable. Lo otro es una reconstrucción. A la doctora Solórzano le gusta hacer mucho estas reconstrucciones a colores, en donde se ve más claramente el tumor. La siguiente. Me dijeron, ¿a dónde quieres ir? ¿Al INER o a cancerología? No, pues primero al INER. Yo todavía me negaba a admitir que esto podía ser una neoplasia. Entonces fui al INER. Ahí me trató otro muy buen amigo, el jefe del hospital, el doctor Salas, y el cirujano, el doctor Santillana, me hizo una biopsia percutánea con un trucut. Y sí, este era un tumor, un adenocarcinoma pleomórfico, que también requería tratamiento ulterior. Y este tratamiento lo he seguido en cancerología. Y quien me trata es el doctor, este es un joven, muy reconocido. Él es el que coordina la clínica de neoplasias del tórax. El doctor Arrieta, entre muchísimos premios que tiene, este último que señalo aquí en el último renglón, yo creo que es que salió la semana pasada, porque es del 22, y es una persona realmente increíble. El grupo que lo constituye
Tiene cirujanos, tiene inmunólogos, tiene genetistas, tiene neumólogos, rehabilitación pulmonar y realmente trabajan muy bien. Muy bien. Después de esto, ¿cuáles son las reflexiones? Y las he separado en dos tipos de reflexiones. Las reflexiones médicas y las reflexiones personales. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Primero, que el cáncer es una enfermedad curable. Que el mejor factor pronóstico es el diagnóstico temprano. Y cuando no es curable, puede ser una enfermedad crónica. Y el paciente puede morir de otra enfermedad mientras sobrevive con una enfermedad de largo tiempo de evolución. Esto está increíblemente bien descrito en este libro que seguramente todos conocen, del cáncer como emperador de todas las enfermedades. Es un libro extraordinario que habla precisamente de la historia de cómo ha evolucionado la oncología en los últimos años. Por supuesto que hay una serie de criterios establecidos para hacer esto, el diagnóstico temprano, y que todos ustedes conocen. Tanto para población abierta, como es el Papa Nicolau, la mastografía, el antígeno prostático, y en los últimos años, con el aumento en la frecuencia del cáncer de colon, la colonoscopia, bueno, por lo menos un estudio endoscópico. Y también aquellas enfermedades que son enfermedades preneoplásicas, pues requieren un seguimiento un poquito más estrecho, como sucede en la poliposis, neurofibromatosis, cáncer familiar, etc. Y eso está muy bien, y está muy bien estudiado, y realmente sirven, y han permitido el diagnóstico temprano. El problema es que requieren que el paciente o la persona las busque. Y si la mujer no se hace un Papa Nicolau o una mastografía a tiempo y rutinaria, no se va a poder diagnosticar. Ese es el gran problema. Entonces yo, después de esta experiencia, pues he cambiado. Yo creo que la estrategia que he pensado es que se debe de cambiar la mentalidad del médico del primer contacto de atención. Todo es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Esa idea de que hay que diagnosticar las enfermedades más comunes, ¿no? Muchas de estas enfermedades se autolimitan y se curan. El cáncer hay que diagnosticarlo en las fases iniciales. Si a un adolescente le duela la rodilla, no es porque es muy atrabancado, no es por el fútbol, no es por dolores de crecimiento. Puede ser un sarcoma osteogénico y hay que tomarle una placa. Si llega una adolescente pálida, que ha dejado de comer, ha bajado de peso, no es que está en la edad de la choca, no, puede tener leucemia. Hay que hacerle una biometría. Si tenemos a un niño que le duele la cabeza, no hay que ponerle lentes, hay que hacerle una tomografía para detectar un tumor cerebral en las fases tempranas. Y yo creo que, basado en la experiencia que les acabo de relatar, ha sido, en mi caso, es una mezcla de suerte, una buena dosis de buena suerte, y es la fortuna de haber contado con excelentes amigos, ¿no? Y sobre todo de gente que ha sabido cómo tratarme en instituciones de excelencia. ¿Cuáles son las reflexiones personales? Tengo que decirles que yo escogí la anatomía patológica porque era la especialidad que me permitía estudiar este interesantísimo fenómeno biológico que es la enfermedad. Pero tenía otra ventaja, que me permitía estar
lo más alejada posible de los pacientes y del sufrimiento humano. ¿Qué me ha pasado ahora? He cambiado. Esta experiencia ha sido una lección de vida. Soy una persona diferente. Soy una persona que ahora se identifica, igual que dijo Memo, la empatía. Se identifica con el paciente. En estas largas horas de espera en las salas de quimioterapia, he descubierto que puedo dar y recibir consejos, consuelo y hasta recetas de cocina. Se forma una especie de comunidad y no necesariamente son las mismas personas, pero nos identificamos con el mismo problema. En resumen, soy una persona diferente y espero que sea para mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Willy. Está bien. ¿Está bien? Creo que sí. Adelante, por atrás. Gracias. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Buenas noches. Es un privilegio el poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta celebración de los 15 años de nuestro hospital. Agradezco al doctor Sergio Sánchez Sosa la oportunidad para contribuir en el desarrollo de este simposio. En realidad, los médicos estamos acostumbrados a escuchar continuamente las historias de nuestros pacientes e incluso las historias personales. Pero tener los médicos que relatar nuestra historia personal no es lo habitual. Entonces, tener que revisar además una situación de enfermedad y tratar de dividirla en fases y buscarle lo que me solicitaron, que es hacer algunas reflexiones al respecto, entonces termina siendo en realidad un desafío. Bueno, en realidad mi vida es un desafío, entonces voy a seguir este guión en virtud de la coherencia y también de muchas de las emociones encontradas. Me infecté de COVID en marzo de 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia. Se conocía poco de la enfermedad, se sabía que era una enfermedad, una infección pulmonar con daño difuso, que quienes sobrevivían a ella tenían insuficiencia respiratoria, dependiente de oxígeno suplementario, y a todas luces se veía como una enfermedad muy catastrófica. Y los medios de comunicación empezaron a decirnos en ese entonces ya de la muerte de personal sanitario y médicos en la atención de estos pacientes. Particularmente perdí un amigo que se dedicaba mucho a hacer ultrasonido pulmonar en Madrid y ya nos decían desde ese entonces hemos suspendido todos los estudios ecocardiográficos, los cateterismos, solo estamos haciendo cosas de urgencia. 15 días antes de contraer la enfermedad, había realizado alrededor de 28 ecocardiogramas entre El Ángeles y entre el hospital público donde trabajo, y los pacientes llegaban pues sin cubrebocas, sin ninguna protección. Me recuerdo que le dije al jefe de servicio, ¿sabes? Pues tenemos que protegernos. Me dice,
vamos a parar como ya están parando en otros lados, y me dice, pues no podemos hacerlo, no tenemos autorización de la Secretaría de Salud y además pues la agenda está muy grande y hay que seguirle. ¿Qué hice durante ese entonces? Fundamentalmente lo que hice fue desatar los miedos, los pensamientos negativos, la tristeza que ya traía, y toda esa situación me llevó en un momento dado a esto que muchos de ustedes conocen, y es la profecía autocumplida. Es decir, esos pensamientos que te están colocando verdaderamente en una situación que favorece en un momento dado que lo que vienes pensando, que lo que vienes sufriendo, se cumpla. En mi vida he tenido que estudiar muchas cosas y más adelante le diré por qué, pero tuve contacto de estudios con la medicina tradicional china en un momento dado siendo cardiólogo, intensivista, pero fíjense que algunas cosas de las que aprendí de ello y que se me quedan muy claro, y seguramente de algo han de saber, tienen 8,000 años haciendo medicina, ¿no? Pero entonces dicen, lo primero que se enferma en un ser humano es el espíritu, luego la mente y después el cuerpo físico. Y cuando llega la enfermedad, lo que te está diciendo es, simple y llanamente, revisa el camino, revisa lo que vienes haciendo. La emoción detrás de las enfermedades respiratorias, la medicina tradicional china dice, es la tristeza. La tristeza pues, que podemos tener por pérdida del estatus profesional que teníamos, pérdida de los bienes materiales, etcétera. De esas cosas que seguramente muchos de ustedes puedan comprender. Y la situación es que, en realidad, lo que ocurre es que todos estos pensamientos, y tal como lo dice Buda, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Puedes creer esto? Y como dijo Henry Ford, si crees en esto, como si no crees, en ambos casos vas a llevar la razón. Vean, tuve la oportunidad de trabajar con mi amiga la doctora Elizabeth Castro en el Hospital Ángeles Lomas y tenía a mi cargo todo el área crítica y aparte el servicio de hemodinámica. Pero con unas psicólogas maravillosas allá, tuvimos que implementar el servicio de tanatología. Me enseñaron muchísimo. Me enseñaron algo que, por cierto, lo aprendí aquí también en la universidad con el doctor Vidornes en ecología humana. Y es que tienes que ver al ser humano como un ser biopsicosocial. Y se me ocurrió diseñar esta cosa. Y la utilizo del diario con mis pacientes. Y les digo que la enfermedad es un estado de salud. El estado de salud del ser humano es una situación dinámica que aquí pueden poner lo que ustedes quieran ahí arriba, en la parte principal. La enfermedad que ustedes quieran, ahí están las cardiometabólicas. Y si se dan cuenta, lo que está en rojito, que casi no se ve por esta pantalla, pues es la inflamación silenciosa. Es la inflamación silenciosa, crónica, asintomática. Y les digo, dependemos mucho de esta situación y el equilibrio dinámico depende de cómo esté tu estado psicoemocional y espiritual y cómo estén tus interacciones sociales y ecológicas. Y de este lado están los pensamientos negativos y esa serie, como dijo Buda, de esos demonios que traes en la cabeza. Y cuando dijo, venimos al mundo del samsara, al mundo del sufrimiento, con una serie de demonios en la cabeza. Pero venimos a este mundo a un entrenamiento de la mente en búsqueda de la paz interior, como fin último. Y ahí está.
Y por el otro lado está las interacciones sociales y ecológicas, y de primera instancia está aquellas en el núcleo familiar. Durante muchos años vengo trabajando esto y no ha faltado compañeros médicos que me digan, bueno, es que Willy le habla a los pacientes como si fuera chamán. Y la verdad es que jamás pretendo ser un chamán porque soy un científico. Pero vean, en realidad lo que hay que entender es que la enfermedad es un proceso sistémico, y eso lo sabemos todo. Y por este lado van a ver que hay unas ciencias, o que ahora le dicen pseudociencia, y qué bueno que ahora las neurociencias la han retomado, porque esos son más científicos, pero esta interacción existe. Emociones, sistema endocrino, sistema inmune, sistema nervioso, y la sabemos. Hace unos años, mi esposa me llega con este artículo y me dice, mira lo que vienes diciendo, ya no te sientas mal. Le digo, ¿por qué? Mira, lo publica Harvard, en combinación con varios hospitales en Europa, y entonces vean lo que dicen. Nada más allá, ya está el estrés, está la amígdala, hicieron estudios bellísimos de resonancia y estudios bioquímicos, y se dieron cuenta que evidentemente que con los pensamientos negativos generamos citoquinas proinflamatorias. Y es como le digo yo a mis pacientes, ¿qué tiene de raro este mundo con todas las enfermedades que tenemos? Vivimos inflamados. Entonces, con pensamientos negativos, y si tenemos también grasa visceral, que también producen citoquinas proinflamatorias, pues entonces cualquiera de las enfermedades van a estar ahí presentes. Y en mi caso, pues, fue el caso de una enfermedad infecciosa. Y muchos aquí sabemos que una enfermedad infecciosa llega cuando el huésped lo facilita. Si no, pues entonces todos hubiéramos tenido COVID. No lo hemos tenido todos. Y vean, la enfermedad dice que algo no funciona y nos dice que algo tenemos que cambiar. Esa es la realidad. Y la realidad es que la enfermedad te avisa que revises el camino. Y esa es una situación dentro de los aspectos de la vida que tenemos que tener muy presente. Vean, entonces yo contraigo el COVID en marzo de 2020. 15 días antes había trabajado muchísimo. Empiezo con síntomas. Empiezo a tener fiebre, mucho malestar, tos. Y le aviso a mi hija María Elena, que es neumóloga, y le digo, Male, tengo estos síntomas. Y Male me dice, papá, eso es COVID. Quédate en casa, tómate esto, y ¿sabes qué? Mañana te hacemos una tomografía. Entonces, al siguiente día, fui al hospital, me hago la tomografía la ve mi amigo Enrique Miguel, entonces me dice, Willy, desde lejito me dice, es COVID. Estás empezando, no está tan fuerte el asunto. Me fui a casa, duré 2 días en la casa batallando con la dificultad respiratoria, hasta que decido entonces ir al hospital, y cuando llego al hospital le digo a Daniel Arispe, ven a revisarme. Daniel Arispe me revisa y me dice, vámonos para la terapia intensiva, güey. Batallé 2 días con dificultad respiratoria, hasta que hubo un momento en que dije, no. Llegué y le dije, quiero que me intuben. Mi hija me dice, papi, ¿no te quieres esperar? Le digo, no. Le digo, yo he sido intensivista de carrera y toda la vida he procurado intubar a mis pacientes de manera electiva y que no tengan deuda de oxígeno, porque eso es lo que mata al ser humano, la deuda de oxígeno. Entonces dije, no, ¿sabe qué? Intúbenme. Me intuban y fue extraordinario el trabajo de la terapia intensiva. Tenemos una terapia intensiva extraordinaria
que mi mente no detecta ni dolor ni sufrimiento durante esas 3 semanas que estuve intubado. Ahora bien, duro esas 3 semanas, me extuban y duro una semana ahí desorientado, que no recuerdo bien, portándome mal, me dicen mis ángeles enfermeras, y hasta que hubo un momento en que hice un switch. Despierto, me doy cuenta que estoy en la terapia intensiva, me doy cuenta que no tengo tubo endotraqueal, empiezo a ver por todos lados, digo, ¿qué me estarán colocando? Entra una enfermera, me dice, doctor, ¿cómo está? Y le digo, ¿qué me vas a poner? Y me dice, le voy a poner un antibiótico, etcétera. Me di cuenta en ese momento que cognitivamente pues estaba bien. Pero saben, oh sorpresa, solo movía los ojos y las pestañas. No me podía mover. Inmediatamente que me di cuenta de eso, entonces dije, oye, quiero que venga Daniel a verme. Entonces llega Daniel y le digo, Daniel, no puedo moverme. Entonces me dice, sí, Willy, tienes una polineuritis, pero me dice, te vas a curar, me dice, vas a estar bien. Le digo, oye, pero no tengo una lesión neurológica. Me dice, no, te hicimos tomografía, ya las revisaron, no parece que tengas una lesión neurológica. Me dice, ten paciencia, vamos a empezar la rehabilitación ya cuando estés negativo. En fin. Llega entonces el momento en que evidentemente ante esta situación empiezas a confrontarte, a preguntarte y además tener todos esos sentimientos que están ahí abajo encontrados. Lo que sí pude identificar en ese momento, y les he dicho que me he puesto a estudiar y a entrenarme en varias cosas, entre ellas, cuando un día la doctora Castro me dice, vete a estudiar administración, entonces me fui a estudiar una maestría en administración y entonces aprendí muchas cosas. Y dentro de las cosas que empecé a escuchar ahí, que lo utilizo mucho y que lo utilizaba después en mis clases de administración de procesos y le decía a mis alumnos, lo único constante es el cambio. Y empezaba siempre con esa diapositiva en mi clase de administración de procesos. Y entonces, ya estando ahí en esa situación, me empiezan a llegar una serie de informaciones como esa. La vida cambió. Todo ha cambiado. Y saben, también me llegó algo que de alguna manera había estado estudiando. Hay que vivir en la incertidumbre. No hay que temer la incertidumbre. Y porque ahí está el terreno de todas las oportunidades. Y esas cosas me llegaban. Y de alguna manera, estando pensando en todas esas cosas y deprimido, me llegó algo de lo que había leído como en el 2015 de Mario Alonso Puig, que es un cirujano, pero se dedica ahora a la psicología positiva. Y que entonces el hombre dice en una de sus disertaciones, bueno, cuando tienes un trancazo en la vida tienes 2 caminos. O sea, te quedas ahí en el suelo tirado o miras al horizonte y ves qué puedes hacer. Alguna razón tienen. Harvard ahora está investigando mucho sobre psicología positiva. Bien, entonces, entre que me dan de alta, hago una tromboembolia pulmonar, regreso a la terapia intensiva y empiezo un poquito con la rehabilitación, entonces me pasan el piso y todavía entonces estoy que no puedo moverme. Pido que me vaya a ver mi amigo el doctor David Blumenkron y le digo, oye David, me dice, tranquilo, me dice, tienes una polineuritis del paciente crítico y ¿sabes una cosa?
yo espero que te recuperes. Digo, oye, pero no me puedo mover, voy a caminar. Me dice, yo creo que sí, tienes buen componente muscular ahí, es cuestión de rehabilitación y a lo mejor vas a caminar. Entonces le digo, ¿y me voy a recuperar totalmente? Dice, eso sí no lo sé. Dice, pero bueno, tenemos que empezar. Y la receta es fisioterapia, fisioterapia, paciencia y paciencia. En algún momento de mis estudios me tuve que poner a estudiar coaching y PNL. Y me saltó algo que dije, ¿qué hago ahora? Me dijo Daniel que me puedo recuperar. Me dice David que me puedo recuperar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces me empecé a poner en la situación y dije, bueno, aquí estoy, no puedo caminar, pero quiero ir a un estado deseado que es que de alguna manera quiero caminar. Evidentemente que me llegaba a mi mente que tienes que utilizar todos los recursos que tienes, que todos el mundo tiene los recursos que necesita, pero cuidado porque arriba, en esa zona de potencialidad, tenemos también todo lo que nos puede echar para atrás. Y definí un objetivo. El primero fue que Mali, mi hija, me dice, papá, te tienes que ir a mi casa. Le digo, no, te tienes que ir a mi casa, no puedo dividirme en tantos, entre mi mamá, entre el hospital y tú en un apartamento que tienes que subir 4 pisos, te tienes que ir a mi casa. Lo acepté. Y entonces dije, oye, pero quiero quedarme un tiempo en el hospital y me puse como meta, dije, voy a estar aquí hasta que pueda valerme por mí mismo. No podía comer, no podía moverme. Y entonces le dije a la fisioterapeuta, me tienes que ayudar porque me tengo que ir de aquí valiéndome por mí mismo. Bueno, y de alguna manera me ha servido el tener que toda la vida estar haciendo ejercicio, haciendo cosas. Y entonces me puse a darle duro a la fisioterapia y logré muchas cosas, como por lo menos irme ya valiéndome un poco por mí mismo a la casa para seguir por rehabilitación durante 4 meses continuo. Voy a compartirles esto, larguito, que lo viví hace 15 días atrás. Estaba yo en Madrid, mi esposa está allá terminando su maestría en imágenes cardíacas, entonces voy yo, estoy trotando y veo que viene mi esposa y cuando se acerca conmigo veo que está llorando y me dice, ¿qué haces? Y le contesto, ya ves, ahora puedo trotar, me estoy entrenando para una carrerita que salga por ahí. Me empiezo a estirar y entonces me dice, oye, ¿cómo va tu plática? Le digo, bueno, tengo tantas cosas que decir en 15, 20 minutos que no sé qué hacer. Me dice, bueno, has hecho tantas cosas, has estudiado tantas cosas que de algo te han servido y algo tendrás que decir. Me dice, lo que sí es un hecho es que hace 2 años no caminaba y ahora ya estás trotando, me dice. Y entonces me dijo algo que fue nuestro lema, me dijo, sigue siendo un guerrero. Y es el lema que yo le decía, soy un guerrero que va para adelante a pesar de las heridas y el dolor. Y de alguna manera, en ese momento me dice, lamento no poder acompañarte. Ese día me dijo, pero mi representación estará tu hija Male, que es una gran mujer y que te apoyará en ese momento. Le dije, si vas a estar aquí, estás aquí. Ahora vean, después tendré que decirle que en su momento que yo sigo entrenando para la vida y para la muerte. Y de alguna manera, sigo pensando lo mismo que algún día le escuché a un monje budista. Venimos a este mundo a un entrenamiento de la mente.
En sí, mi vida es un entrenamiento. Vean, en esta situación, y lo he dividido por etapas como se han dado cuenta, viene la etapa del acompañamiento. Y yo puedo decirles en este momento que ese término resiliencia, en realidad, eso que nos permite de alguna manera salir adelante y superar todos los obstáculos que tengamos, es una habilidad que tenemos todos. Hay que explotarla de alguna manera. Pero necesitamos apoyo emocional para esto. Y el apoyo emocional, y la principal fuente de apoyo emocional y social está en la familia, sin lugar a dudas. Y me queda más claro ahora más que nunca. La resiliencia familiar, ese trabajo en equipo que hace la familia para poderte apoyar y para que tú puedas superar esos obstáculos es fundamental. Y se lo digo a mis pacientes, si estás enfermo y tienes un apoyo familiar, las cosas se van a facilitar. Y vean, dentro de las cosas que me puse entonces, llego a la casa de mi hija y entonces estaba cerca de mi cumpleaños y le digo a mi yerno, mi hijo fuerte, inteligente y decidido, le digo, vamos a hacer una picaña en el roof garden. Le digo, el día de mi cumpleaños, y me dice, va, aunque tenga que subirlo cargando. Mi fisioterapeuta, una mujer extraordinaria, la licenciada Madrid, sí, me dice, ¿sabe qué? No creo que pueda subir las escaleras, pero yo le dije, entréneme para subir las escaleras. Y entonces comienzo a dar pasitos y esa chica que está allá, es Pao, es muy preciosa, es mi nieta, y subiendo y bajando las escaleras, me ayudaba en mi fisioterapia. La fisioterapeuta le dijo, mira, ¿sabes qué? Haz estas cosas, juega con tu esto, y entonces agarrar palitos y agarrar plastilina y cosas. Entonces, Pau me decía, no, así no es así. Tenía 5 años. Y entonces llega el momento que tengo que subir las escaleras. Y entonces, al momento que le digo, bueno, va. Entonces, está mi esposa aquí adelante, atrás está mi yerno, al lado está Male. Y dice Pau, te ayudo, Y me agarra por la mano. Y Male le dice, no, que te puedes caer, que se va a caer. Entonces, le digo, déjala. Y total, que subí la escalera. ¿Con qué fuerza? No sé de dónde. Pero ahora sé de dónde sale la fuerza. La fuerza sale del amor, de ese amor que te impulsa y de ese amor que en un momento dado te hace hacer diferentes cosas en tu vida. Bien, dentro de las etapas que tengo que destacar está la solidaridad. El primer gesto de solidaridad que tuve durante la enfermedad fue cuando la doctora Elizabeth Castro va y me hace una consulta allá en mi habitación. Sí, literalmente una consulta. Me ve, me pregunta, hasta me pregunta del pasado y me dice al final, oye, te veo muy bien mentalmente. Dice, te tienes que venir a trabajar, pero ¿sabes qué? No importa, aunque sea en silla de ruedas. Me dice, el hospital está preparado para que tú puedas trabajar en silla de ruedas. Y si no, hacemos lo que tengamos que hacer para que de alguna manera vengas a trabajar. Y yo le dije, voy a regresar, pero voy a regresar caminando. Me dice, aquí te espero. El otro acto de solidaridad importante, me voy durante 7 meses. Y cuando le hablo a José Antonio Velasco, con quien trabajo, y entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero regresar a trabajar. Me dice, bueno, te espero mañana. Y entonces, cuando llego a su oficina, me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. ¿Estás listo para trabajar? Sí, vamos. Se para, vamos, y nos vamos por el pasillo conector. Y ahí comenzó otra parte de mi entrenamiento, seguir a Toño, porque un paso de Toño son casi como 3 míos. Y fuimos a ver 6 pacientes con COVID.
Y luego me dice, tenemos en la tarde un cateterismo, y no me preguntó nada, simplemente me observó, me dice, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué opinas? Y seguimos trabajando. Y los otros actos de solidaridad es ver a todos mis compañeros cuando me veían en el pasillo, me decían, Willy, qué bueno que estás aquí, qué bárbaro, qué bueno. Andaba yo ahí trastabillando, pero me daban mucho apoyo con toda esa situación. Vean, hay que agradecer. Cuando agradeces todos los días, cuando empecé a levantarme todos los días con dolor en los pies y le agradecía a la vida estar ahí, aunque me dolieran los pies, comencé a entender algo, que es que te da un valor, te da un poder tan fuerte, porque te saca del desánimo, porque entonces no ves las carencias y porque te prepara para entonces, pues ve a solucionar las carencias que tienes. Entonces, hay que confrontarse. Eso hacen los psicólogos y los psiquiatras, te ayudan a confrontarse. Y te ayudan en gran parte a que esas creencias que tienes te enfrenten al mundo real y veas realmente cuáles son los problemas que tienes ahí en tu espíritu. Le tenemos miedo al dragón, le tenemos miedo a confrontarnos, pero de alguna manera esto me ha servido para tener que confrontarme mucho más. Y vean, esto hay que tenerlo claro. Pensamos que estamos separados, pero somos espíritu, mente y cuerpo. Cuando estamos sanos y no nos duele nada, somos mente, y pensamos que el cuerpo no está ahí. Solo cuando empezamos a tener dolencias, entonces nos damos cuenta de la situación. He tenido claro que la vida son pérdidas y ganancias. La enfermedad que tuve me ha enseñado mucho. Me ha dejado más de lo que me ha quitado. He salido fortalecido y soy un afortunado. Esa es parte de lo que he visto. El aquí y el ahora, fíjense ustedes, solo sucede en el presente. Esa es la realidad. Hay que dejar de estar controlando cosas. No se puede controlar todo, hay que vivir la incertidumbre, hay que aceptarla como tal, eso es parte de la vida misma. Si vivimos en el pasado, vivimos en una obsesión tormentosa, que de alguna manera queremos repetir algo que no va a repetirse, y que si logramos hacer algo, va a ser seguramente diferente. Y si algo tiene estar viviendo en el futuro, es de alguna manera tener esa ansiedad anticipatoria. De esto está enferma la humanidad. De esto estamos enfermos todos, de una preocupación excesiva y queriendo anticiparnos a muchas cosas. El futuro nos tortura, el pasado nos encadena. Y en realidad lo que hace es quitarnos las oportunidades de vivir el presente. Hay algunas reflexiones, entonces muchas más. Y fíjense que les puedo traer la autoprofecía cumplida. Recuérdense que la mente prepara al huésped para las enfermedades. Todo cambia, querramos o no, cambia. El confort es bueno, pero de vez en cuando hay que soltarlo. Porque, ¿sabes? Si no engorda tu mente con basura, y si no engordas tú también. El poder es aceptar la incertidumbre, porque ahí están todas las oportunidades que puedas en un momento dado tener para hacer cosas. Ubícate donde estás, define a dónde quieres ir. Si no defines a dónde vas, ¿qué importa el camino que escojas? Así decía en Alicia, en el País de las Maravillas. Entonces, ¿sabes qué? Hay que definir las cosas, pero hay que ser flexible. Siempre lo que ocurre va a ser lo mejor. Y déjate acompañar, sé consciente de ello, porque siempre lo buscamos de manera inconsciente, siempre andamos buscando de alguna manera ese acompañamiento. El antídoto del desánimo es el agradecimiento, es agradecer porque no te da tiempo en un momento dado de el desánimo. La solidaridad de los demás es importante, hay que practicarla, pero con ella, en realidad lo que estamos practicando es la interrelación y de alguna manera deshacer mucho de esos apegos que tenemos. Alégrate, el mejor lugar es aquí y el mejor momento es ahora.
Y la mejora continua que hacemos y que esa nos dicen por ahí, no es para las empresas nada más, es para nosotros mismos, es para nuestro espíritu, para nuestra mente, y hay que estar en un entrenamiento continuo. Cuando la soberbia te venga y te creas ya un producto terminado y te creas lo máximo, recuérdate que eso no te va a permitir cambiar, no te va a permitir evolucionar. Vas a entrar en el camino de la obsolescencia programada y percibida por la tecnología, y valga la comparación. Y cuando eso ocurre, ya sabes lo que hay que hacer con lo que no sirve. Espíritu, mente y cuerpo están separados. No están separados. Somos espíritu, cuerpo y mente. Y los orientales nos han dicho, la conexión es a través de la respiración. Yo les invito, es un baile, que esta noche, como dice Pao, mi nieta, en su último cumpleaños, esta es la mejor fiesta de mi vida. Y su abuela paterna, que es una mujer de inteligencia aguda, le dice, oye, pero si el año pasado dijiste lo mismo. Dice, no, pero esta es la mejor. Da media vuelta y se va, ya se habían ido sus compañeritos a seguir jugando sola con los juegos. ¿Sabes por qué? No hizo juicio de valores. Esta es la mejor fiesta. Y te invito a que bailes así. Con mente, corazón. Si bailas solo con la mente y preocupado por el tiempo, entonces sabes qué va a ocurrir. Mañana vas a amanecer con dolor en las rodillas. Pero si bailas integrado, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, y bailas con quien quieres bailar, te puedo asegurar que lo vas a disfrutar mucho. No importa cómo luzcas, luce bien para ti, para tu mente, para tu espíritu, para tu cuerpo. Gracias infinita por el espacio que abriste en tu mente para escucharme y escucharte. Recuérdense, mi forma de ver es que la vida es un entrenamiento de la mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Doctor Palacios, por favor. Muchas gracias. Yo sé que están cansados y hambrientos, así que prometo ser breve y divertido. ¿Me pasan la primera? A mí me ha tocado este tema interesante del sanador herido. Los voy a grabar rápidamente por un poco de historia y un poco de reflexión al respecto de por qué uso esta metáfora. Pásenme la siguiente, mejor. De lo que se trata es trazar puentes de concordancia con nuestros enfermos y, como decía Sergio en la introducción, esta es una metáfora descrita por Carl Jung en los años 20 del siglo pasado. La siguiente. La siguiente. Originalmente la metáfora parte del sanador herido, que era el centauro Quirón. Centauro Quirón fue el tutor de Esculapio y también de Aquiles, y en algún momento Aquiles equívocamente lo hiere con una saeta venenosa que tenía el veneno de la hidra, y al herirlo, el sanador herido ocupa ese lugar mitológico que para nosotros es tan trascendente. La siguiente. Nacemos amorfos, dependemos del proveedor, habitualmente la madre. Eso nos hace individuarnos de manera lenta, y hay un estadio descrito por los psicoanalistas que es el estadio del espejo, en el cual nos reconocemos como sujetos. De ahí el punto de partida de la subjetividad. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero ponerlos en contexto de por qué los médicos, cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, vemos lastimados nuestros orígenes, nuestra subjetividad. La siguiente. Nuestra vida, desde las percepciones más tempranas, está marcada por el amor y el odio.
la diferencia, la distinción de los otros y las características peculiares que tenemos como seres humanos. La siguiente. Cuando nos desarrollamos, tenemos a más o menos a esa edad conciencia de la finitud. Esto nos hace particularmente frágiles ante la enfermedad. Yo tenía mucho miedo de la rabia a esa edad. Entró un gato a la escuela rabioso, hubo que vacunar a muchos niños y para mí esa fue la primera conciencia de la fragilidad a la que estaba yo sujeto como ser humano, como tantas otras experiencias. Maduramos, aprendemos a ver la realidad y nos diferenciamos. La siguiente. Pero empieza esto que llamo yo el imperio de la razón, que es justamente en la edad escolar cuando empezamos a socializar, tenemos conciencia de los límites y fíjense qué importante es esto para entender la subjetividad como médicos. Tenemos identificaciones sucesivas, primero mamá, después papá, después los pares, después gente en nuestra comunidad, los maestros, etcétera. Y ahora con todo este cuestionamiento de la sexualidad, es en esa etapa formativa donde afirmamos nuestro género y empiezan los primeros barruntos de una concepción respecto de qué vamos a hacer en la vida, lo que yo llamo insinuación profesional. ¿Qué es lo que quiero ser de grande? La siguiente. Y en ese momento viene la idea de quiero ser doctor. Me planteo las exigencias académicas que tienen que ver con nuestra carrera. El primer impacto particular a nuestra manera de ver el mundo es la disección de cadáveres, obviamente, y empezamos a adquirir esto que va a ser un elemento central de lo que les estoy planteando, que es la investidura narcisista. Nos sentimos elegantes, nos ponemos el uniforme blanco, salimos a la calle con cara de Hipócrates y hasta los amigos nos empiezan a desdeñar porque ya no vamos a las fiestas y nos portamos engreídos y soberbios. Todos sabemos que eso, y además decimos que lo que el viento hace a Juárez lo hace a un médico y somos extraordinariamente invulnerables. La siguiente. Esta es la imagen es del individuo invulnerable, que todo lo sabe, que ve el mundo desde una perspectiva a la que nadie más accede. La siguiente. Y entonces viene esto que yo planteé en un libro hace algunos años, que son los tres poderes concebidos un poco a partir de El Gran Inquisidor de Dostoyevsky, los poderes que tenemos los seres privilegiados que somos nosotros, el poder curativo, el poder social y el poder carismático. La siguiente, no confundir esto con los poderes del hombre. Fíjense ustedes, el poder físico, el poder sexual, el poder económico, el poder social, el poder familiar y a partir de los 70 años el poder orinar. La siguiente. En realidad, hablando un poco más en serio, el poder curativo es el poder que tienen desde los chamanes, cualquier médico, cualquier curandero, cualquier homeópata, cualquier alópata que se presenta ante la demanda de dolor, de sufrimiento de un paciente. La siguiente. Este poder curativo, les decía, es resultado de la adquisición de conocimientos en nuestro campo, el acervo científico, pero puede ser simplemente la evaluación de pares o el criterio que ven los pacientes. Luego hay un poder social, que es el que acarrea la inserción y percepción social mitificado por la creencia popular del sanador. Es decir, este hombre cura, este hombre sabe, este hombre tiene recursos. La siguiente. Este sería un poco el engreimiento particular que da el poder social. La siguiente. El poder curativo, en la metáfora que yo utilizo en mi libro y que deriva, como les decía, de Dostoyevsky, del gran inquisidor, de esta confrontación que hace Cristo con un decano de la iglesia,
es la magia, la capacidad que tenemos para reconocer los vericuetos del cuerpo. Y aquí está Ceci Ridaura, que nos habló muy elocuentemente de todas estas variantes histopatológicas que son inaccesibles para la gran mayoría de los seres humanos, que no saben desentrañar las profundidades del cuerpo. El poder social que se constituye en autoridad y ese poder carismático que todos hemos reconocido como médicos cuando estamos en los hospitales y que nos unge con esta capacidad para ver más allá de la realidad y que nos hace vernos con admiración por nuestros alumnos y por nuestros pares. La siguiente. Ese poder carismático, además, que es el que nos ayuda cuando los pacientes ven el fin del camino. La siguiente. El proceso de la herida propia, que es a donde los quiero llevar con todo esto, consiste en varias secuencias. Una es una negación, la impermeabilidad que le atribuimos a la bata blanca, una retracción sintomática, la herida narcisista, de esto les hablaré un poquito más, aceptar o no la vulnerabilidad y recurrir a ayuda competente, que sería, digamos, la etapa ideal, deseable, ante todo sanador herido. La siguiente. La negación, todos la usamos con mucha ligereza, pero en realidad fue descrita así por Sigmund Freud en 1914 como Verleumdung y Verneinung, que es un mecanismo por el cual, a pesar de que la realidad es muy evidente, la rechazamos. Todos conocemos el elemento de la negación, pero en el caso nuestro particularmente tiene un enorme impacto porque no nos hace ver la realidad. La siguiente. La bata blanca creemos que tiene esta capacidad de invulnerabilidad frente a todas las enfermedades, pero lo cierto es que la pandemia de COVID reciente modificó un poco esa percepción. Ya no nos sentimos tan invulnerables. Lo acaba de decir en mucho detalle Willy, o lo dijo también Guillermo hace unos momentos. Cuando uno sufre una enfermedad, cambia radicalmente la percepción que tienen los demás de nosotros y la que tenemos de nosotros mismos. La siguiente. En muchos casos creemos que nuestros conocimientos nos permiten estar ajenos a las enfermedades, pero sí quiero decirles que una forma de negación muy obvia es creer por soberbia, suficiencia o miopía que no nos va a pasar nada. La siguiente. Ahora bien, el asunto del narcisismo a mí me ha preocupado mucho porque si bien es un elemento razonablemente necesario durante la formación académica, es decir, necesitamos eso para pasar las largas veladas de estudio, para enfrentar las dificultades naturales de nuestras rivalidades y competencias, para enfrentar a los maestros, para pasar exámenes, para entrar a la residencia, qué sé yo. Si bien el narcisismo es una fuerza motriz necesaria, también puede ser un elemento que nos lastime. La siguiente. El concepto parte de un trauma psíquico que vulnera la integridad física o emocional. Por ejemplo, la debacle de esa creencia de que nuestra investidura médica, nuestra investidura académica, nos hace particularmente inmunes a las vicisitudes patológicas. ¿Pero por qué yo? Siempre he estado fuerte, siempre he hecho ejercicio. ¿Cómo siendo médico me voy a enfermar? La siguiente. La contraparte del llamado poder carismático es la suposición casi mágica de que simplemente por ser médicos estamos eximidos de enfermarnos. Y Ceci Ridaura planteó con mucha elocuencia esta idea de voy caminando y alguien más me dice que voy chueca, ¿no? O sea, Ceci no se había percatado de esto. Afortunadamente alguien la vio caminar chueca y le dijo, esa no es la Ceci que yo conozco, y la llevó a todo lo demás. Pero creemos fundamentalmente, como cualquier ser humano, pero más por la investidura médica, que no nos va a pasar nada, que a nosotros no nos va a pasar nada. La siguiente.
Y ante tal escisión, sí es recomendable tener a alguien cerca, juicioso, inteligente y que nos sepa ver desde otra perspectiva. Ceci lo dijo muy bien. La siguiente. Pedir ayuda, es decir, una vez zanjado el obstáculo del narcisismo, someterse como lego al cuidado de los otros, dejar al lado la especulación, la soberbia, el escepticismo y aceptar simplemente que somos vulnerables. La siguiente. Les cuento mi propia experiencia rápidamente para no enredarlos. Cuando era residente de nutrición, acababa de nacer mi segundo hijo y me encontré una bolita en un testículo. Eso es un decir porque me la encontró mi mujer, pero no voy a hablar de mi vida sexual aquí. Entonces me encontraron la pelotita esta, fui con el urólogo en cuestión, Fernando Gabilondo, a quien quiero mucho, Memo Feria y él me operaron. Y durante todo ese tiempo, dados los pocos elementos de imagen que había, todos pensábamos que era un seminoma. El problema es que yo estaba de guardia en la terapia intensiva, en segundo año de la residencia, y esa noche recibí a un muchacho con un seminoma, con perforaciones en el abdomen y el tórax por la radioterapia. La sensación de verme en el espejo de este muchacho fue muy, muy angustiante. Afortunadamente lo mío fue benigno. Le pedí a mi mujer que dejara de tocarme los huevos, en el sentido metafórico, claro, y volví a mi vida normal de estudiante y de residente. En mayo de 1984, mi madre, que fumaba mucho, hace un carcinoma adenoideo cístico que la operaron. Eventualmente murió por no cuidarse de esto. Y eso fue, en lo personal, y les diré por qué, una tragedia muy peculiar. Y hace menos años, hace 9 años, con una hija chiquita, mi cuarta hija de 2 años, me encontré fortuitamente un carcinoma de células claras en el riñón izquierdo. Fue de verdad fortuito, como le dijo Ceci, no los voy a distraer con el diagnóstico, y me quitaron un riñón. Y esto me llevó a una rehabilitación latosa, mucho más que las 3 intervenciones quirúrgicas selectivas que he tenido desde que me hice médico. La siguiente. En mi experiencia, lo más importante fue el cuidado de mis compañeros, de los médicos que me buscaron, más que mi sagacidad clínica, fue el calor humano y la generosidad que recibí de ellos. Eso de verdad hizo toda la diferencia en cómo percibo yo la enfermedad actualmente. La siguiente. Y algo que les quiero dejar es esta frase de José Lezama Lima, un escritor cubano, que dice que la verdadera vejez del hombre empieza el día en que muere su madre. Yo creo que sí, yo creo que uno se da cuenta que ha perdido el eje emocional, el eje edípico de su vida, y a partir de ese momento se la plantea de otra forma y tiene una especie de sabiduría curiosa a partir de ese momento. La siguiente. A posteriori, les quiero decir que lo que uno aprende es aceptar la propia vulnerabilidad, recuperar el ánimo de vivir, elaborar el duelo, esto es francamente la herida narcisista, desarrollar una visión concordante con la narrativa de cada paciente y adoptar algo que nos cuesta mucho trabajo a los médicos, adoptar la humildad y la condición de finitud. La siguiente. No hay mejor sanador, les quiero decir, que aquel que combina el sentido ético, la calidad humana y el profesionalismo en cada una de sus acciones. Pero si a eso le agregamos la humildad, el sanador se vuelve imprescindible. La siguiente. En resumen, en efecto, los médicos no estamos exentos ni inmunes a cualquier padecimiento o enfermedad. Nuestro conocimiento debe servir para los pacientes y no interferir si ocupamos ese lugar tan vulnerable, tan peculiar. Tenemos que revisar los motivos conscientes e idealmente los inconscientes que se anteponen a una actitud compasiva y diligente una vez que hemos sufrido dolor y daño en nuestro ser y, ante todo, sufrimiento, saber buscar ayuda
con sentido humano y sentido de claridad y sentido de afecto, sobre todo. La siguiente. No olvidar que nos debemos a nuestros pacientes. El sanador herido, finalmente les quiero decir, es una metáfora de la fragilidad humana, de la fragilidad que tenemos como humanos y como médicos. La siguiente. Y este es un mensaje peculiar, esto me lo comunicó mi padre, que era psiquiatra, y cuando fue a la Universidad de Galveston en Texas a entrenarse, el dean de la universidad les decía a los alumnos, y yo lo he tomado también con mis propios alumnos, ojalá varios de ustedes se enfermen durante su formación académica, no de gravedad ni que el proceso ponga en peligro su vida, pero sí lo suficiente para que experimenten lo que sufre un paciente. Eso sin duda los hará mejores médicos. Yo lo creo vehementemente. La siguiente. Entonces creo que con esto les quiero decir, tracemos esos puentes, entendamos que como el centauro Quirón, cuando hemos sido heridos tenemos la capacidad de renacer, de replantearnos nuestro ejercicio con una mejor calidad y un mayor sentido humano. La siguiente, y dedico esto a la memoria de un gran amigo mío, hermano de Guillermo, que fue no solo un gran investigador, sino con ello un sanador excepcional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4 médicos, los 4 doctores que nos hicieron pues saber, conocer más de cerca sus propias reflexiones, la introspección que humildemente cada uno tuvo para nosotros. Gracias por prepararlas y gracias por compartirlas, que sin duda requiere pues de una propia, ya decía yo, introspección y de mucha humildad para poder compartirlas. Les agradecemos muchísimo al doctor Guillermo Ruiz, a la doctora Cecilia Ridaura, al doctor Wilfredo Martínez y también al doctor Alfredo Palacios. Un aplauso para los 4, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente al doctor Sergio Sánchez Sosa, muchas gracias por coordinar esta parte de nuestro simposio, esta parte que por supuesto ayuda a celebrar los 15 años de esta comunidad médica, de este hospital tan increíble y tan importante para la región centro-sur, sureste de México. Sin duda, el que el cuerpo médico tenga esta sensibilidad y se dé la oportunidad de reflexionar en conjunto, ayuda por supuesto a fortalecer a la comunidad médica, pero también a toda la sociedad de Puebla. Así que muchísimas gracias por coordinar esta importante ocasión. Invito a la doctora Elizabeth Castro, directora general del Hospital Ángeles Puebla, a que nos brinde unas palabras en este importante momento. Buenas noches a todos los asistentes. Gracias, en verdad, muchas gracias a nuestros queridos ponentes que nos han deleitado con estas maravillosas pláticas en donde nos han compartido su experiencia de vida, una experiencia sumamente valiosa y una experiencia que debe hacernos reflexionar sobre nuestro papel y lo que realmente somos. Además de ser sanadores, tenemos que pensar que somos seres humanos y que como tales tenemos esas vulnerabilidades a las que tenemos que estar conscientes y enfrentar de la mejor manera. Muchas gracias de verdad, doctores, por estas extraordinarias pláticas que nos permiten pues toda esta reflexión. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta celebración del 15 aniversario del Hospital Ángeles Puebla, nuestro hospital. Lo que nació como un sueño en la mente de muchos hace varios años, hoy es una realidad. Años de espera para poder tener una institución hospitalaria privada a la altura de las necesidades de Puebla y después años trabajando para hacer que esta institución sea uno de los centros médicos de referencia de la región y del país. La confianza
apoyo, compromiso y un gran esfuerzo de médicos y colaboradores nos permite tener hoy un hospital de alta especialidad con los más altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes y sus familiares. Las reflexiones, comentarios, la entusiasta participación y el profundo sentido crítico de todos y de cada uno de los que aquí colaboramos, nos ha motivado a buscar formas de hacer cada vez mejor nuestro trabajo y que aspiremos a metas cada vez más altas. Además, en esta nueva realidad que no hemos acabado de asimilar, hemos tenido la oportunidad histórica de mostrar que siempre es posible dar más y que por difícil que sea el entorno, podemos lograr lo que nos proponemos. De cara a los años por venir, el Hospital Ángeles Puebla no solo se ha fortalecido, en los últimos años ha crecido en su capacidad instalada a través de la edificación de una torre médica quirúrgica que nos permitió contar con 4 quirófanos adicionales y 140 consultorios más, además de otros servicios. Asimismo, hemos renovado tecnología de imagen como el tomógrafo de 384 cortes, la resonancia magnética, el angiógrafo, el densitómetro, el mastógrafo. Y también hemos adquirido tecnología de punta en cirugía, como es el OARM, el sistema de visualización Kinevo y el robot Da Vinci. Asimismo, están en proceso de renovación los pisos de hospitalización. Además, se autorizaron varios miles de millones de pesos en infraestructura y equipamiento para modernizar los servicios de quirófanos centrales, de ginecología y renovar completamente el cunero, así como la ampliación con reubicación del club médico y la instalación de un área de enseñanza e investigación a la altura de las necesidades que el desarrollo de estas 2 áreas ha impuesto. Recientemente nos dieron ya el banderazo de salida para la siguiente fase de expansión. Se trata de la construcción de una torre médica de 20 niveles que tendrá disponibles 278 consultorios adicionales en 21.641 metros cuadrados de construcción, la cual quedará concluida en diciembre de 2023. Agradecemos al licenciado Olegario Vázquez Aldir, vicepresidente del Grupo Empresarial Ángeles, la confianza y el apoyo brindado a este gran proyecto. Muchas gracias también a todos ustedes y brindemos por lograr muchos años más juntos, consolidándonos como una institución exitosa y de excelencia. Reciban ustedes todo mi reconocimiento y un abrazo muy fuerte por hacer del Hospital Ángeles Puebla esta realidad esperada por muchos y por muchos años también. Muchas gracias, felicidades y salud por estos 15 años. Felicidades a todos. Para poderme levantar. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, por sus palabras. Finalmente, le pido al doctor Jaime Cisneros Méndez, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Puebla, nos brinde un mensaje. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes, de nuestros ponentes que engalanan este 15º aniversario del Hospital Ángeles. Las pláticas de ellos muy interesantes. Todos estamos ciertos de una situación y es que todos nos vamos a morir. Pero si nos cuidamos y lo podemos retrasar, pues mejor, ¿no? En eso también creo que todos estamos de acuerdo. Voy a empezar con una frase muy trillada, pero que es muy importante. Y esta frase, recordar es vivir. Y recordar es vivir, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí inicia todo. Aproximadamente, calculo, hace 18 años y medio. Aquí se hace la presentación del proyecto del Hospital Ángeles por don Olegario Vázquez Raña. Cuando venimos a ver este lugar para que aquí se hiciera la conmemoración de los 15 años, la doctora Castro me decía que ella había estado esa vez de invitada. Ella estaba dirigiendo el Hospital Interloma ya en esa época. Y entonces, fíjense, es una coincidencia. La otra coincidencia importante, por lo que les decía, recordar es vivir, es que tuve la fortuna de formar el primer comité de credencialización. El doctor José Antonio Velasco Bárcena, por la parte de Medicina Interna,
el doctor Fernando Carvajal Armora por la parte de ginecobstetricia, el doctor Sergio Rojas por la parte de cirugía y un servidor por la parte de pediatría. Me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, y aquí se vuelven a alinear los astros, con el doctor Víctor Ramírez, aquí a un ladito, si te acuerdas, Víctor, aquí presente con nosotros. Él era el que estaba dirigiendo desde México realmente esto, con el licenciado Javier Santoveña. Y aquí empezamos, me acuerdo que de aquí estuvimos trabajando antes de que se empezara a construir el hospital, aproximadamente año y medio. Nos reuníamos en una torre, Bosques, en la zona de Angelópolis. Nos empezamos a reunir cada mes. Nuestra labor ahí consistió en ir revisando expedientes de la gente que quisiera entrar. A medida que se fue acercando la construcción del hospital, el comité se reunió más. Y esto lo quiero contar porque ha sido muy interesante. Yo formé parte de este primer comité y se alinean los actos que queremos en la metafísica, y ahora estoy orgullosamente dirigiendo la Sociedad Médica para todos ustedes. La Sociedad Médica, el hospital se inaugura en el 2007 y la Sociedad Médica empieza a funcionar en el del 2010, en mayo del 2010. Hubo por ahí problemas, la gente que hemos estado inmersos en las formaciones de sociedades médicas, a veces sabemos que no es tan fácil ir con el notario, reunir las cosas, hacer los estatutos, etcétera. El primer presidente es el doctor Carlos Olvera Caballero, el segundo presidente es el doctor Fernando Carvajal Armora, el tercer presidente que está aquí presente es el doctor Arturo Hernández, y el cuarto presidente es la doctora Neira Alvarado. Quiero, por favor, un aplauso fuerte para ellos, para ellos dos que están aquí presentes, para la gente que no está presente. El dirigir una sociedad no es fácil, disímbola, todos tenemos pensamientos universales, todos somos universitarios y esa es la situación, pensamientos universal. Pero lo hemos ido consolidando. Tenemos actualmente 408 gentes en la sociedad médica. Ese no es el número total de médicos. Hace rato que la doctora Castro y un servidor estábamos en una entrevista de radio, realmente son cerca de 1,500 médicos y gente además que está con nosotros, como son también nutriólogos, psicólogos y estomatólogos. Entonces, todo esto ha sido importante porque se ha ido consolidando la sociedad médica. Estoy cierto que somos la sociedad más importante médica del centro hacia el sureste y más hacia abajo, sin esa que nos ponemos. El capital humano, que es lo importante también, independientemente de todo lo que es el hospital con tecnología, con las instalaciones y todo, la importancia del capital humano que se forma. Tenemos muchos especialistas, subespecialistas, subespecialistas. Y eso es muy importante también que lo demos a conocer. Nos hemos abocado por eso en la sociedad médica que esto se conozca. Finalmente, pues muchas gracias por estar todos acá y viva el Hospital Ángeles. Muchas gracias, doctor. Pues nada más agradecerles finalmente para dejarlos cenar. Les deseo un muy buen provecho. Agradezco al Hospital Ángeles haberme invitado a tener esta oportunidad de compartir con ustedes y simplemente desear que sean muchos años más y que justamente una ocasión como hoy, en la que se cumplen 15 años, que en la vida humana es algo muy representativo, ¿no? Creo que en una institución es importante también darle ese valor. 15 años para una empresa, para una institución, para un grupo de personas de valor como lo son los médicos en una comunidad, debe ser tomado en cuenta a ese nivel. Agradecer a cada una de las personas que forman parte de esta comunidad médica del Hospital Ángeles Puebla. También, por supuesto, a nivel administrativo, a nivel directivo, es muy importante la labor que hacen ustedes para toda la comunidad. Así que hoy sea la ocasión para celebrar, para recordar, para inspirarnos en las historias que han ocurrido en este lugar durante 15 años y que seguirán ocurriendo, por supuesto, en adelante. Muchas gracias y salud. Felicidades.